Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Bien. Si no, ¿estoy bien, Ale? ¿Ahí? ¿Está bien? Bueno, ahora que veo te pregunto. Es un gozo poder estar nuevamente reunido en este lugar. Siempre digo que las semanas pasan volando. Parece que fue ayer que estuvimos reunidos el domingo pasado y así se nos está yendo el año. Pero gracias a Dios que podemos volver cada domingo, cada primer día de la semana, encontrarnos, alabar al Señor, escuchar la palabra. Eso nos renueva, nos alienta, nos edifica, nos da el gozo, la paz, nos da la alegría de poder seguir viviendo en este mundo que no es fácil, cada vez se pone más difícil, pero es para que amemos más la eternidad, para que amemos más el cielo, para que deseemos que Cristo venga pronto y podamos vivir toda una eternidad con Él. Como habíamos prometido, hoy vamos a comenzar una serie acerca de la Navidad. Y bueno, durante este mes de diciembre, como iglesia queremos interpretar el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Entre tantas voces, entre tantas luces, entre tantos regalos, entre tantas actividades, la iglesia debe levantar una voz, una sola voz de la verdad. Y la verdad que vamos a estar levantando en estos 3 domingos hasta que llegue Navidad es que Dios vino a nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Eso es Navidad, es Dios con nosotros, Emmanuel, es Dios viniendo a nosotros. Por eso que la serie se va a llamar El Dios que vino a nosotros. Eso es Navidad, Dios viniendo a nosotros. Y el propósito de esta serie es mostrar que la Navidad no comenzó en Belén, sino que comenzó en la eternidad. Pero si bien comenzó en Belén, tampoco terminó en Belén, sino que vamos a ver que la Navidad termina en nosotros, ¿no? Entonces, el nacimiento de Cristo no fue un accidente histórico, no fue un hecho casual, sino que es el cumplimiento exacto del plan eterno de Dios que fue anunciado desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es la Navidad. La Navidad no es solo un recuerdo tierno del pesebre, ahí con los animalitos, sino la Navidad es la manifestación gloriosa del amor de Dios, es la manifestación en el tiempo del Salvador. La Navidad es la manifestación del Salvador, la manifestación del Hijo de Dios. Es el eterno Dios entrando en el tiempo, es el invisible haciéndose visible, es el santo Dios habitando entre nosotros los pecadores. Por eso que esta serie revela el propósito progresivo, o pretende revelar el propósito progresivo de la venida de Cristo al mundo. Y vamos a estar viendo acerca de un Dios que fue prometido, vamos a hablar de un Dios presente y vamos a terminar hablando de un Dios personal. Durante estos 3 domingos vamos a ir descubriendo juntos el Dios, en primer lugar, lo que vamos a ver en esta noche, el Dios que prometió venir. Ese es el primer título de esta serie, que lo vamos a ver esta noche, el Dios que prometió venir, y vamos a ver cómo su venida es el cumplimiento de un plan eterno, de promesas, de profecías eternas. En segundo lugar, el Dios con nosotros, Emmanuel, ese Dios que decidió acercarse a nosotros a través de la humildad de un pesebre. Y en tercer lugar, el Dios en nosotros. El Dios que prometió venir, el Dios con nosotros el próximo domingo, y el tercer domingo es el Dios en nosotros, mostrándonos este último tema, que Dios no se conformó solamente con venir a estar con nosotros, sino que Él quiso terminar viviendo en nosotros. Por eso dijimos recién que la Navidad
no empieza en Belén, sino que empieza en la eternidad, pero tampoco termina allí en Belén, sino que termina en nuestros corazones, Dios habitando en nuestras vidas. Y ese es el objetivo de que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, esta Navidad pueda servir para eso, para que no solamente usted venga a la iglesia, pueda escuchar un mensaje, pueda escuchar acerca de la Navidad, no solamente pueda poner un arbolito, ponerle luces, hacer regalos, sino que el mayor regalo que usted se puede llevar es a Cristo en su corazón. Para eso vino Cristo al mundo. Entonces, el primer tema en esta noche entonces es el Dios que prometió venir. Y como dijimos recién, la Navidad no comenzó en Belén, sino en la eternidad. Antes que existiera un pesebre, ya había un plan eterno creado por Dios, había promesas de un Salvador antes del pesebre. Nosotros vemos el pesebre, pero antes de ese pesebre había todo un plan eterno de parte de Dios. Cuando leemos los evangelios, muchas veces pensamos que la historia de Jesús comienza allí en el pesebre, pero la verdad es que el plan del Padre nació en su corazón antes del tiempo de los siglos, en la eternidad, podríamos ir en la eternidad pasada. Y eso es lo que yo quiero charlar un poquito en esta noche con ustedes, para que podamos ver la historia completa desde la eternidad. Hoy vamos a cubrir desde la eternidad hasta el pesebre, ¿no? Y el próximo domingo vamos a arrancar desde el pesebre hasta la resurrección. Y el tercer vamos a hablar de ya Cristo en nosotros, pero hoy vamos a hacer un recorrido de cómo antes que Jesús naciera ya existía un plan eterno y antes que Jesús naciera ya había promesas y profecías de que lo que nosotros o que lo que la humanidad celebra en este mes no comenzó allí, sino que comenzó en la eternidad. Entonces, en primer lugar, antes que Jesús naciera ya existía un plan eterno. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este pasaje dice que fuimos rescatados, que fuimos salvados, dice por la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero el versículo 20 dice que este cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Es decir, que en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, antes de la caída de Adán y Eva, o antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya había planificado la salvación, la redención de los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Esa palabra dice ya destinado, significa preparado de antemano. Es decir que cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, no es que dijo Dios, pecaron y ahora ¿qué hacemos? No, a Dios no lo agarró de sorpresa. Dios, antes de crear el mundo, dice este texto, antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía de antemano un plan. Y era que Jesús iba a nacer, iba a morir por todos los pecadores. Y fíjense que este texto habla de dos tiempos bien marcados. La eternidad pasada, ¿no? Cuando Dios planificó, Dios preparó, Dios ya tenía todo listo en el pasado, y habla también de una manifestación presente, porque dice el texto, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, eso es planificación eterna, eternidad pasada, pero manifestado en los postreros tiempos. Hubo un tiempo donde se planificó y hubo un tiempo donde se manifestó. Por eso que la Navidad es la manifestación
gloriosa del Hijo de Dios. Eso es la Navidad. Es el cumplimiento de un plan eterno de Dios. Fíjense en 2 Timoteo 1, 9 y 10. 2 Timoteo 1, 9 y 10 dice en la Biblia de las Américas, dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Pero dice, fíjense lo que dice el 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dice que esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, pero que ahora se manifestó. ¿Cuándo se manifestó? Se manifestó cuando apareció nuestro Salvador. Y Él apareció en un pesebre, lo que nosotros hoy llamamos Navidad. Por eso que la Navidad no comenzó en Belén, no comenzó en un pesebre. Había un plan eterno donde Dios ya había planeado salvar al mundo a través de su Hijo, y ese Hijo, antes de morir, tenía que, por supuesto, nacer y estar entre nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos estos pasajes, parecería que fue una decisión unilateral de parte del Padre. El Padre le dijo al Hijo: vos tenés que ir a morir y punto, y se terminó. Pero hay otros textos que nos muestran que esta decisión, este plan, fue en acuerdo total con el Hijo. Dios envía, pero el Hijo también se ofrece a venir a morir, a nacer y morir por nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 9, dice: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Aquí vemos cómo Jesucristo se ofrece voluntariamente cuando ve que los sacrificios del Antiguo Testamento no satisfacían completamente al Padre. Los sacrificios no servían para la total salvación del hombre, solamente era un paliativo hasta que venía el sacrificio perfecto. Y Cristo dijo, yo me entrego, yo me ofrezco para hacer tu voluntad, para hacer ese sacrificio perfecto a favor de la humanidad. Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Todo lo que va a decir a continuación fue el sentir de Cristo, fue la actitud de Cristo, fue la disposición, la decisión de Cristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió en la eternidad. Él en la eternidad decidió despojarse de sí mismo y después, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso está hablando del nacimiento y después termina hablando que se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo siervo y terminó muriendo en una cruz. Pero esta fue una decisión del Hijo. El Padre planeó, el Hijo se ofreció para venir a nacer, ¿no?, por cada uno de nosotros. Así que antes que Jesús naciera, entonces en primer lugar ya existía un plan eterno. La Navidad no comenzó en Belén, sino que comenzó en la eternidad. En segundo lugar, antes de que Jesús naciera,
había también promesas y había también profecías eternas. Es decir que podríamos decir ahora que la Navidad o la historia de la salvación no comenzó en Belén, sino que comenzó en el Edén. Desde la creación hasta Belén, la historia apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento, desde el Edén hasta el pesebre, toda la historia apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una antesala del pesebre. Todo el Antiguo Testamento fue la preparación del corazón del hombre para recibir al Salvador. Y yo quiero que hagamos un recorrido rápido por esta historia donde Dios va prometiendo, en el Antiguo Testamento, Dios va prometiendo que va a venir un Salvador, que va a venir el Mesías, ¿no? Que tiene su cumplimiento en el pesebre, que tiene su cumplimiento en Navidad, pero es algo que Dios viene prometiendo a lo largo de todos los tiempos. Y la primera promesa la tenemos en el Edén. Fíjense en la promesa de un Redentor en el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Apenas Adán y Eva caen en pecado, cuando el pecado todavía estaba ahí fresquito, Dios automáticamente ofrece una promesa de esperanza, de salvación. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En el mismo momento que el pecado entra al mundo, Dios anunció una esperanza, anunció esta promesa donde la simiente, la descendencia de la mujer, iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y esta promesa tiene su cumplimiento en Cristo. Es Cristo venciendo a Satanás en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo vence a Satanás, el pecado y la muerte. Pero fíjense que esto que ocurre en la cruz ya estaba prometido en Génesis capítulo 3. Apenas el hombre cae en pecado, Dios ya promete un Salvador. Entonces, toda la historia humana se mueve hacia ese momento, hacia ese cumplimiento, que tiene que ver con el nacimiento, vida santa, muerte y resurrección de Cristo. Pero ya desde el Edén, la historia va en camino a esta promesa, donde la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente. Y todo apunta a eso, hasta el día cuando realmente Jesús, el descendiente de una mujer, hirió a la serpiente en la cabeza y la venció. Entonces, desde el Edén, Dios viene anunciando su plan redentor, ¿no? Y en el corazón del pecado mismo, Dios sembró esta semilla, esta esperanza, esta promesa de un Salvador. Del Edén pasamos a Abraham. Dios le promete a Abraham, ¿no? También ya en la promesa que le hace a Abraham, él promete un Salvador. Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esta es la promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y Jesús es el cumplimiento de esa promesa universal. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a venir a través de la descendencia de Abraham, del pueblo judío. Así que Dios ya está prometiendo que a través del linaje de Abraham iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo, ¿no? Y ya está haciendo esa promesa. También se la promete a David. Ya estamos en 2 Samuel, capítulo 7. También a David le hace la promesa ya de un Salvador, de un Mesías, de un Rey.
Le dice a David, 2 Samuel 7, 12 al 16, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y dice el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete aquí a David un trono eterno, y después vemos que Jesús nacería del linaje de David, no por casualidad, sino por pacto, porque Dios está haciendo un pacto con David aquí, de que su reino iba a ser eterno. Y entonces, en Cristo Jesús, la realeza divina y la humana se unen en un solo trono, porque Jesús es rey por descendiente de David, pero también es rey por ser hijo de Dios. Fíjense que Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿y qué? Hijo de Abraham. Es decir que, fíjense que, después léanlo en su casa, pero el capítulo 1 de Mateo tiene este propósito. Es decir, ¿por qué está el capítulo 1 de Mateo con todos los nombres, con toda la genealogía? ¿Para qué está? Bueno, para mostrar esto, para mostrar que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham, a través de él iban a ser benditas todas las naciones. Y como hijo de David tenía derecho al trono y a ser rey de reyes y señor de señores. Entonces, ahí tenemos cómo Jesús, Dios a través del Edén, a través de Abraham, a través de David, él va ya prometiendo la venida de un Mesías, de un Salvador, de un Rey que iba a salvar al mundo. Pero ya llegamos a las promesas y a las profecías en Isaías. Vamos a Isaías 9. Isaías 9. Dice del 1 al 3, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, 600 años antes de Cristo, él profetiza en un contexto de oscuridad. Fíjense, dice, más no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Realmente el escenario de Israel en ese momento era un escenario de oscuridad, de dolor. Había mucha oscuridad espiritual. En ese momento había crisis nacional, el pueblo estaba dividido, estaba rodeado de enemigos, espiritualmente estaba ciego, había confusión, había pecado, había idolatría. Había, dice el texto, sombra de muerte, es decir, había pérdida de esperanza, había quebranto interior. La situación realmente, como dice allí, era un tiempo de oscuridad. Y en ese momento de oscuridad del pueblo de Israel, Dios en vez de enviar juicio, Él anuncia salvación, anuncia luz. Él anuncia esperanza. No viene a condenar a su pueblo, sino que viene a traer la luz. Y esa luz llegaría a través de ese niño que dice el versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Y eso habla de la humanidad de Cristo.
Dice, un hijo no es dado, y eso habla de la divinidad de Cristo, porque fue un hijo de Dios que nos fue dado. Y después dice, y el principado sobre su hombro, eso habla de la autoridad de Cristo. Entonces ahí tenemos ya que este niño que iba a nacer, este Mesías que traía luz al pueblo en la oscuridad, era humano, era divino y era el Rey de Reyes y Señor Señor de Señores, que iba a sentarse en el trono de David. Entonces, fíjense la respuesta de Dios en medio de la oscuridad. Él anuncia salvación, Él anuncia luz. Él dice que la oscuridad va a tener un fin, que no siempre va a haber oscuridad, porque cuando llega Jesús se termina la oscuridad y dice la Biblia que la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces, en este contexto de dolor, de tristeza, de oscuridad, Él dice que iba a nacer un niño. Y faltaban 600 años todavía para que esto ocurra. Pero en ese momento donde parecía que había silencio, donde parecía que Dios no obraba, Dios estaba obrando, Dios estaba siendo fiel, Dios estaba cumpliendo lo que Él estaba prometiendo. Él ya lo iba a cumplir. Y aunque a veces ante los ojos de ellos, de nosotros, parece que no pasa nada, pero Dios es fiel y va dando cumplimiento a lo que Él ha prometido. Y por último, termina la promesa que le hace también a través del profeta Miqueas. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y fíjense cómo Dios aquí, el carácter de Dios, cómo Dios escoge lo pequeño, lo inesperado para manifestar su gloria. Ese niño iba a nacer en Belén, el pueblito más pequeño, más insignificante, allí iba a nacer Jesús. Entonces, como Belén, un lugar insignificante, se convierte en el escenario del cumplimiento más glorioso. Allí en Belén iba a haber un pesebre, y ese pesebre iba a ser el escenario donde se iba a depositar la gloria de Dios, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Ahora, así llegamos de esta manera a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quiero que me acompañen allí, de Gálatas 4, 4 al 7, porque ahí llegamos al pesebre, digamos, ¿no? Dice Pablo a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? ¿No? ¿El tiempo de qué? El tiempo de que de la manifestación del glorioso Hijo de Dios. Dice, cuando llegó el tiempo ¿de qué? De que todo lo que estaba planeado en la eternidad sucediera. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que todas las promesas y las profecías, lo que le prometió en el Edén, lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a David, lo que dijo Isaías, lo que le dijo a Miqueas, todo eso que fue prometido y profetizado, dice, cuando llegó el tiempo que se cumpla todo eso que dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús dijo Pablo dice, inspirado por Dios, dice que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de todo lo planeado, de la eternidad, de todas las promesas, de todas las profecías. Nada se pasó por alto, nada quedó sin cumplirse. Cristo es el clímax de la historia. Es el momento sagrado, es el momento más esperado. Su encarnación, su nacimiento, no fue un hecho solamente histórico, casual. Es el clímax de la historia. Es toda la historia apuntando a ese momento, y ese momento llegó. Y Jesús nació en un pesebre. Entonces,
todo el Antiguo Testamento, ¿no?, llegó y se cumplió en el pesebre. Entonces, mis queridos, esto es lo que quería transmitirle en esta noche, y ya a modo de conclusión y terminando, yo quiero que ustedes se lleven esto grabado en sus corazones. La Navidad no comenzó en un pesebre, sino en el corazón de Dios en la eternidad. Cada profecía, cada promesa fue una carta de amor enviada o escrita, divinamente escrita, a una humanidad caída. Desde la primera página de la Biblia hasta Belén, la historia tiene una sola dirección y es Jesucristo. Y yo quisiera terminar pensando y reflexionando acerca de lo que la Navidad nos va a ayudar a recordar, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta todo lo que Dios planeó, teniendo en cuenta las profecías, teniendo en cuenta las promesas. Yo creo que el recordar a Jesús en esta época nos va a ayudar a recordar varias cosas y nos va a hacer mirar para atrás y nos va a hacer recordar varias cosas que quiero que se las lleven al corazón. Es decir, cómo bajar esta teoría que hemos hablado, bajarla a nuestra realidad, a nuestra historia, a nuestra vida hoy. ¿Para qué nos sirve la realidad, la Navidad? ¿Qué nos va a ayudar a recordar o a volver a pensar en este tiempo cuando recordemos y estamos pensando que Jesús vino al mundo? En primer lugar, la Navidad nos recuerda que hay una promesa que nunca falló, y es la del Mesías prometido. Antes de Belén hubo siglos de espera, profecías, esperanza, y en el aparente silencio Dios seguía obrando. Hubo una profecía, hubo una promesa que nunca falló. Yo quisiera que en esta noche vos puedas recordar esto y que vos pienses que si Dios te prometió algo, ¿Dios te prometió algo? ¿Vos estás esperando en una promesa del Señor? Es decir, que si Él no falló con esta promesa, no va a fallar con ninguna promesa. Y por eso que eso nos lleva a pensar también en otra cosa más, y es que la Navidad nos recuerda que Dios ha sido fiel. El nacimiento de Jesús no fue algo improvisado, fue el cumplimiento exacto del plan eterno. Entonces la pregunta es si yo estoy confiando en las promesas de Dios cuando quizás todavía no veo el cumplimiento. Yo quisiera que en estos días vos puedas renovar tu esperanza, tu confianza en las promesas de Dios. Dios es fiel. Dios ha mostrado a lo largo de la historia, con la venida de Cristo, Dios ha mostrado que es fiel. Que aunque a veces nosotros mientras esperamos no vemos nada, aunque a veces mientras esperamos parecería que hay un silencio de Dios, tenemos que confiar que Dios es fiel y que Dios está obrando en el silencio. Y que en esta noche vos le puedas decir al Señor, Señor, gracias porque en medio de mi espera tú eres fiel. Decirle sí al Señor en esta noche, Señor, gracias. Una declaración de confianza, gracias porque en medio de mi espera, tú sigues siendo fiel. Otra cosa que nos ayuda a recordar la Navidad es que Dios no olvida, que Dios se acerca, que Dios reina, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es soberano, que Dios va a hacer cumplir todo y cada uno de sus promesas. La Navidad también nos recuerda que Dios no improvisa. Dios no improvisa, Dios es un Dios que planifica las redenciones, las salvaciones. Dios nunca deja que el pecado tenga la última palabra en tu vida. Y yo quiero que recuerdes esto. ¿Te acordás lo que pasó en Edén? En Edén, ahí en 3:15, lo que está haciendo Dios, es decir, la última palabra no la tiene el pecado, la última palabra no la tiene la serpiente, la última palabra la tengo yo. Y en el mismo momento que Adán pecó y Eva pecaron, Dios ya tenía la solución.
Y por eso que mi querido hermano, en tu caída, en tu pecado, yo no sé con lo que estás luchando, pero a Dios no le agarra, digamos, a Dios no le toma por sorpresa tu pecado. Es más, Él ya tiene preparado su perdón y su salida. Por eso que yo quiero que en esta noche puedas pensar en esto, ¿no? Que Dios no improvisa con tu vida, Dios conoce tu vida, sabe que mañana vas a pecar, en qué vas a pecar, lo que te va a pasar. Y Dios ya tiene el perdón, ya tiene preparado la salida. Dios sabe librar, dice, hemos leído otro día en Pedro, al justo de tentaciones. Pero Dios no improvisa con tu vida. Dios tiene todo planeado para tu vida. También estaba pensando que la Navidad nos recuerda que la noche no será eterna. Hay un texto que yo quiero que vos lo tomes para tu vida en esta noche, allí en Isaías 9:1, tomalo palabra para vos, cuando dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Amén. La oscuridad, dice, no va a estar para siempre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. La luz de Jesús es más grande, es más fuerte que las tinieblas que vos puedas estar teniendo. Dice Juan que la luz, dice, iba a prevalecer sobre las tinieblas. Por eso Jesús sigue encendiendo luces en los corazones llenos de tinieblas, de pecado, de tristeza, de angustia, corazones quebrados, heridos, cansados. Dios sigue trayendo luz a esos corazones y trae luz a tu corazón. Por eso que si vos le dejás entrar, si vos seguís a Jesús, Él entra y saca todas las tinieblas de tu vida. Por eso Dios siempre ha traído, siempre tiene una palabra de esperanza. Y como vimos recién, el pecado no tiene la última palabra, las tinieblas en tu vida no tienen las últimas palabras. Quizás en esta noche yo quiero que vos puedas identificar y puedas decir, bueno, hay gente que está en tinieblas, en confusión. ¿Cuál es tu tiniebla? Una confusión, una enfermedad, un problema, tu problema matrimonial, un pecado. Hay confusión en tu vida, hay cosas que no están bien, hay críticas. ¿Cuántas cosas que vos decís, parece que estoy en una oscuridad, en un callejón sin salida, no entiendo, estoy confundido, confundida? Y yo te pido que en esta noche puedas decirle, Señor, yo quiero que entres a mi vida y puedas barrer la oscuridad de mi vida, puedas barrer con mi pecado, con mi maldad, con mi angustia, con mi tristeza, puedas sanar mi corazón. Solamente Jesús puede traer luz a tu vida. Por eso que la Navidad nos recuerda que la noche de tu vida no será eterna. Vos en esta noche le podés dar un fin a esa oscuridad si decidís que Cristo entre a tu corazón. Por eso que, para terminar, también estaba pensando que la Navidad nos recuerda que Jesús nació por vos. Jesús nació por vos. Es decir, no es que muchas veces Jesús nació por el mundo. No. Yo quiero que vos lo puedas personalizar, que vos puedas personalizar la Navidad. Jesús no nació en un pesebre por el mundo, nació por vos. Nació por vos, ¿por qué? Para salvarte a vos. Porque sos vos el que está en pecado, sos vos el que estás condenado, sos vos el que sos enemigo de Dios, sos vos el que estás destituido de la gloria de Dios. Sos vos el que estás muerto espiritualmente. Sos vos el que tiene condenación eterna, juicio eterno sobre tu vida. Y por eso Él vino a nacer y a morir por vos. Y por eso yo quiero que quizás en este año vos puedas realmente dejar de ser un espectador de esta Navidad y vos puedas realmente sentirte parte de esta historia eterna. Todo lo que vimos desde la eternidad hasta el pesebre, hasta hoy, te incluye. Vos sos parte de esa historia porque Jesús vino a nacer y a morir por vos. Entonces, dejemos de ser un espectador de esta historia. Dejemos de verla solamente como un recuerdo, como una historia. Veamos de que Jesús vino
Es Dios hecho hombre, nació y murió por mis pecados y necesito arrepentirme, necesito creer en Él, necesito decirle, Señor, vení a mi vida, perdoname, limpiame, sacame de esta oscuridad. Este es el mensaje de salvación, este es el mensaje de la Navidad. No vengas solamente a una iglesia a escuchar un mensaje, vengas por religión, necesitas conocer al Salvador. Necesitas conocer a ese Jesús que nació en un pesebre. Pero no es historia solamente, es una persona que está viva, que murió, resucitó. Y Él dice que Él vino y murió y resucitó para ser Señor de tu vida y de mi vida. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, me arrepiento, me entrego, quiero que seas el Señor de mi vida. Y cuando Él es el Señor de nuestra vida, cuando Él toma la dirección de nuestra vida, entonces nuestra vida encuentra dirección, haya paz, experimenta gozo y realmente podemos vivir una vida de plenitud. Vamos a orar al Señor. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie, que te pongas de pie en esta noche y que allí en el silencio de tu corazón yo te invito a cerrar tus ojos delante del Señor. Y cuando vos cerrás tus ojos, entrás en una directa comunicación con Dios. Ahí en tu corazón vos puedas derramarte delante de Él. Si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, y si has venido con tinieblas, con oscuridad, con confusión, quizás con muchas cosas que no entendías, creo que esta noche el mensaje ha sido claro, este mensaje de la Navidad. Necesito un Salvador, necesito el perdón de mis pecados. Necesito realmente ser confrontado con esta verdad de que Cristo vino y nació y murió por mí. Que necesito un Señor y un Salvador. Y esta noche puedo decirle, Señor, te entrego mi vida. Pero quizás haya hermanos en esta noche que han venido con cargas, que han venido con oscuridad en el corazón, que han venido con pecados, con caídas, necesitado de restauración, de perdón, de sanidad. Esta noche puedas venir a Él. Has venido con cargas, con cosas que estás orando hace tiempo, estás esperando que Dios cumpla promesas, que Dios haga algo en la situación que estás viviendo, no ves nada, no sentís nada. Y esta noche le puedes decir, Señor, así como has sido fiel a lo largo de la historia, y vuelvo a creer en tu fidelidad, vuelvo a creer en tus promesas, vuelvo a ratificar mi compromiso de confiar en ti y a seguir esperando que aunque no vea nada, yo sé que tú estás obrando para bien y que todo va a ser para tu gloria y tu honra. Señor, bendice tu palabra en esta noche, en este primer mensaje acerca de la Navidad. Señor, que pueda servir para llenar nuestros corazones de esperanza, de gratitud, Señor, de confianza en ti, de volver a confiar en tus promesas, de ver tu fidelidad a lo largo de la historia, como todo ha sido planeado por amor de cada uno de nosotros. Señor, pensamos también en esta noche en aquellas personas que están escuchando este mensaje de salvación. Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de justicia, de pecado, de juicio. Que tú traigas convicción de su pecado, de su necesidad de un Salvador, de un Señor. Que pueda abrir los ojos para que vean realmente el verdadero significado de tu nacimiento, el propósito de tu nacimiento. No es algo histórico, sino es algo espiritual, porque tú viniste a morir por cada uno de nosotros, Señor. Que tú te puedas revelar a sus corazones con tu Espíritu. Toca los corazones en esta noche, haya salvación en esta noche, haya arrepentimiento, haya fe en ti. Señor, haya restauración en los corazones de mis hermanos, haya aliento, haya esperanza, haya, Señor, un nuevo renacer para tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.